Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos e inauguración de una nueva semana de videos aquí en Jugo de Cactus. Les recuerdo una vez más que esta sección es para los suscriptores unidos, ya sea de Patreon o de YouTube, así que si ustedes también son suscriptores nuevos y quieren que todas sus preguntas se respondan sí o sí en estos videos o por escrito, pues tienen que volverse suscriptores unidos para ganar dicho beneficio. De otra manera, simple y sencillamente, pues hasta que lea la pregunta y hasta ver si puede ser o no un video, es que se llegarán a responder. Lo digo porque ya han llegado nuevos suscriptores que también dejan sus preguntas como si fueran suscriptores unidos, pero no son suscriptores unidos y pues este es el chiste de ese beneficio. Pero bueno, ya fue mucha guaguara, así que comencemos con las preguntas, ya saben, empezando primero con los suscriptores de Patreon y luego con los suscriptores de YouTube. Arrancaremos pues con Ellen Cruz Telles. ¡Qué refrescante! Y ella me pregunta, en tu opinión, ¿cuál considerarías es el factor común fue el decisivo para que durante la convergencia armónica se le otorgase el aire control a los no maestros? Segunda, ¿quién sería más fuerte si les quitaran la habilidad de controlar los elementos? ¿Kyoshi, Jun, Zuko, Korra? ¿Quién? Tercera, en el universo Avatar, ¿qué enfermedades y o epidemias hay o hubo? 4. ¿Podría ser que los maestros control que adquirieron su habilidad se debilitaran menos que los maestros nacidos con control si se les quitaran sus poderes? ¿Por qué crees que sería así? Y luego pone un ejemplo para explicar. La primera pregunta que dejaste yo ya la he respondido indirectamente en este canal y en la página de Facebook. Y yo digo, o yo supongo, porque pues no hay información canon al respecto de esto, pero la suposición que yo tengo y muchos en el fandom tenemos es que una vez que se da la convergencia armónica, la energía espiritual cósmica del universo se dio cuenta de que si bien el mundo estaba en equilibrio, porque pues estaban en paz, ya no había guerra y todo esto, seguía habiendo un desequilibrio, puesto que ya no había nómadas aire, ya no había personas que controlaran el elemento aire y había de dos sopas, o se deshacían de todos los maestros o recuperaban a los nómadas aire. A eso hay que agregarle que muchos en el fandom suponemos que a los que se le otorgó el poder del aire, si bien eran no maestros, eran descendientes de nómadas aire. De nuevo, esto es una suposición del fandom, no ha sido confirmada canónicamente, pero se podría decir que tenían ese gen del aire control dormido y la fuerte energía espiritual les hizo como una especie de energía control que les activó el aire control y por eso algunos agarraron aire control. Ok, con tu segunda pregunta, si le quitamos los poderes y la habilidad del avatar, francamente siento que Kyoshi y Korra estarían en mayor desventaja porque mucho de su poder radica precisamente en la energía del avatar. Y no digo que dependan completamente de eso, pero lo que son Jun y Zuko entrenaron toda su vida, militarmente hablando, estratégicamente hablando, para combate, para luchar. Jun es una máquina imparable de matar y de atacar. Quien se podría meter en la contienda sería tal vez Korra. Pero algo que nos enseñó la leyenda de Korra es que muchas veces a Korra la superaban a nivel físico a la hora de pelear. Lo que Korra tenía es una gran resistencia, pero por ejemplo Kyoshi no posee el entrenamiento militar como para poder meterse a los madrazos sin la ayuda de un poder adicional. Así que en competencia de a no maestros, yo diría que la lucha estaría en empate entre Jun y Zuko. Y me tengo que inclinar a darle los puntos a Jun, porque como dije, el güey lo entrenaron para ser un asesino. No solamente lo educaban para ser administrador y un buen avatar, tuvo entrenamiento para ser un asesino, para no recurrir siempre al control de los elementos. Así que creo que en esa contienda sin poderes, Jun ganaría. Sabría decirte qué enfermedades como tal habría para responder tu tercera pregunta, pero una de ellas podría ser la posesión espiritual, o me gustaría llamarla la deformidad espiritual. Como recordaremos en el universo Avatar en los tiempos de Wan,
ocurría que a veces los espíritus, por joder o por deporte o por la razón que ustedes quieran, se metían en los cuerpos de los humanos y los deformaban, y eso alteraba completamente su apariencia física y su apariencia interna. Y eso pudo haber sido considerado una enfermedad, tomando en cuenta que el amigo árbol de Guan era tratado precisamente como si estuviera enfermo y que no se le acerquen a ese güey porque no vaya a ser contagioso. Así que ahí podría ser ese pedo una enfermedad. La pentaricela, que no sé si fue invento de Katara y de Sokka o si es una enfermedad que existe, entre fiebres y otras cosas. Así como tú digas, un virus, no, pues al chile no se me puede ocurrir. No soy germinólogo médico, pero pues algo así. Ahora, entiendo con tu cuarta pregunta a lo que te refieres y voy a explicárselo para los que se les pudo haber pasado este pedo. A lo que él se refiere en su pregunta es que los que eran no maestros en tiempos de Korra y adquirieron el aire control y de pronto llegara alguien y les quitara ese poder, se debilitarían menos a lo que le pasa a los maestros que nacieron y crecieron con la capacidad de control de un elemento, porque pues llevan toda su vida acostumbrados a esa energía adicional. Y la respuesta es sí. En efecto, si yo ahorita alguien me dijera vas a tener los poderes de Superman por un día, pero después te los vamos a quitar, no habría un gran cambio. Notaría la diferencia, evidentemente, pero no sería lo mismo a tener toda mi vida, los 26 años que tengo con los poderes de Superman, y que de pronto me dejaran sin nada. Tendría que acoplarme y acostumbrarme a no tener nada. Pero ahorita que no tengo nada, si llegara alguien y me dijera vas a tener los poderes de Superman y luego me los quitara una semana después, el proceso de regresar a mi normalidad no sería complicado, porque para mí sería volver a la normalidad, mientras que para Superman sería algo anormal. Así que si existiera una hecatombe apocalíptica en el universo Avatar que le quitara todos los poderes a todos los maestros de las 4 naciones, los que adquirieron aire control ya grandes como Bumi o como estas personas regresarían más pronto a su normalidad no maestro que los maestros que tuvieron el poder toda su vida. Así que ahora, banda, pasemos a las preguntas de Sebastián Reed, las cuales son: ¿harías un top de mejores armas o armas más poderosas del universo Avatar? Segunda, si Bumi hubiera nacido como maestro aire, ¿Aang hubiera tenido más hijos o ahí la habría dejado? Tercera, si no hubiera popularizado el Metal Control y el Rayo Control, el avance tecnológico hubiera sido mucho más reducido. Cuarta, los maestros agua podrían navegar usando naves de hielo. Y quinta, ¿crees que en historias del pasado veamos técnicas o subcontroles que en la actualidad están extintos? Con la primera pregunta, la verdad es que no, porque yo lo he dicho muchas veces en este canal, no es como que haya habido muchas armas relevantes en el universo Avatar. Y si bien hemos visto que las bombas, que los proyectiles, que los cañones, todos o la gran mayoría son impulsados por el control de los elementos, no como tal por un elemento adicional. Creo que el arma más poderosa, más vistosa y más representativa que hemos visto en el universo Avatar ha sido el cañón de Kuvira, porque ni siquiera los guantes eléctricos de los bloqueadores de chi, ni de los mecatanques es que tú digas la gran mamada como para decir, pues puede estar en un top. A lo mucho sería un top 2, los guantes eléctricos de los igualitarios y el cañón de Kuvira. Entonces no da. Yo pienso que no. O sea, para responder a tu segunda pregunta, la idea de tener hijos, además de pues por querer formar una familia y el amor y todas esas explicaciones que probablemente Aang se dio a sí mismo para tener a sus hijos, creo que también era para pues tener descendientes que pudieran ser maestros aire, pero dudo mucho que Aang se haya detenido en un solo hijo, porque hubiera sido una carga y una responsabilidad muy grande que una sola persona cargara con todo el legado de su padre. Y creo que la intención de Aang era por lo menos tener 2 hijos maestros aire para que el pedo no estuviera tan pesado. El por qué solamente nació Tenzin, creo que ahí involucra mucho lo de la energía espiritual de Aang y el saber que se estaba quedando sin tiempo y que se iba a morir próximamente, al por qué ya no tuvieron un cuarto o hasta un quinto hijo. Pero yo sí creo que de haber sido Bumi maestro aire, si hubiera nacido Kaya y si hubieran seguido con Tenzin para tener, como dije, otro maestro aire y que la responsabilidad del legado de los nómadas aire no recayera en una sola persona, como sí le pasó a Tenzin. Pues, con tu tercera pregunta, la del avance tecnológico, no hubiera sido tan acelerado tal vez, pero hubiera ocurrido de cualquier manera. Por ejemplo, el tema de la industria ya era algo que existía antes del Metal Control y antes de que empezara a popularizarse el Rayo Control.
Vamos a suponer que el rayo control les ayudó a las personas del universo Avatar a entender el tema de la electricidad, pero eso era un invento que estaba próximo a ser descubierto. Entonces, si bien el encontrar un subcontrol y popularizarlo aceleró la manufacturación de inventos, eso no significa que hayan dependido esos descubrimientos únicamente de ese control, porque como dije, el manufacturar el metal y la industria metalúrgica ya existía en el universo Avatar antes del Metal Control. Ya tenían carros, ya tenían motores, ya tenían naves, ya tenían dirigibles, todo eso trabajado con el metal. Obviamente tomaba más tiempo que 20 ingenieros hicieran su desmadre para armar una máquina a que llegue un maestro metal y lo haga en 10 minutos. Tal vez hubiera sido más lento, pero no así que tú digas, se trazaron décadas. ¿Por qué no? El control es importante, sí, ayudó a popularizarlo, sí, lo agilizó, claro, pero no era el meollo del asunto. Con tu cuarta pregunta, sí, pero sería muy poco útil porque el hielo es frío, entonces ten en cuenta estos factores. El maestro agua no solo tendría que estar haciendo agua control para desplazarse, tendría que estar haciendo agua control para mantener la nave y agua control para no congelarse. Si concentras tu atención en otras cosas, el resto de lo que estás haciendo recibe solamente tu atención parcial y puede costarte la vida. Así que yo como maestro agua preferiría tallar una balsa con un tronco para no tener que pensar en mantener mi balsa a flote o construida o en la temperatura que pueda tener el océano porque estoy en una balsa de puto hielo. Así que pueden, pero no es una maniobra útil o inteligente. Probablemente con tu quinta pregunta tal vez haya técnicas, no tanto subcontroles, más bien técnicas, sobre todo porque recordemos que en tiempos de Sosin para atrás, la separación de las técnicas entre los elementos no existía como tal, y algunos maestros tenían conocimientos de tierra control o de aire control o de agua control, siendo ellos maestros fuego o viceversa con cualquier otro elemento. Pero no fue sino hasta que llegó Sosin y su puritanismo cuasi nazista, en el que los maestros fuego eran lo más chingón y cada quien tenía que aprender su técnica, y ese conocimiento variado de otras técnicas de otros elementos se perdió. Pero como tal, así que tú digas subcontroles, eso sí lo dudo mucho, porque algo que nos ha enseñado el universo Avatar es que cuando se da un subcontrol, el mundo le encuentra una utilidad adicional a simple y sencillamente utilizarlo para el combate. Así que, a menos que fuera algo en extremo letal, peligroso y tabú, como por ejemplo la sangre control, dudo mucho que haya desaparecido del mundo. Así que ahora pasemos a las preguntas de... ¿Qué? Takeo G27, las cuales son: ¿cuál crees que sea la razón por la que se saltaron de Yang Chen a Kyoshi en las novelas? 2. ¿Crees que en la novela de Roku, Sud sea un personaje importante? 3. ¿No sería un sinsentido que Sosin se una a Roku en la novela? 4. ¿Qué cosas de la segunda temporada consideras relleno o no importantes para que Netflix omita en su live action? Y 5. ¿Crees que los 13 años que el Loto Rojo estuvo encerrado sin poder usar sus poderes los hizo más débiles? Buena pregunta. La razón por la que creo se saltaron de Kyoshi a Yang Chen en realidad es que no se saltaron. Y puedo entender por tu pregunta que crees que primero salieron los libros de Yang Chen y luego salieron los de Kyoshi como si fueran en orden cronológico, pero la verdad es que no. Empezó a salir el primer libro de Kyoshi y después de que salió el segundo salieron los de Yang Chen, lo que me hace pensar que no hay un orden aparente en el cual los creadores estén sacando los libros de avatares del pasado, simplemente se están yendo por orden de popularidad o de relevancia que adquirieron en el fandom. Y si bien Roku tuvo una importante presencia en la leyenda de Aang, nadie daba 3 pinches pesos por Roku. No es que sea un avatar que me caiga mal, de hecho Roku me da muy igual, pero seamos honestos, de todos los avatares del pasado, si tú le preguntas a 100 fans de Avatar, 95 te van a decir que prefieren la historia de pinches Avatar Salai a la historia de Roku. Ahora, yo siendo los creadores pensando, güey, ¿cuál es el avatar más famoso además de Aang y Korra con el que podríamos expandir el universo? Kyoshi. Kyoshi se ganó un gran número de fans, en parte por el mame, en parte por los memes, en parte por sus apariciones, esto y aquello. Así que eso entendería el por qué fue Kyoshi la primera en salir en las novelas. Y luego apareció Yang Chen.
¿Por qué? Porque algo que ya me di cuenta que se está volviendo un patrón en el fandom es que una vez que nos dan una historia de un avatar ajeno al aire control, siempre tienden a exigir algo que tenga que ver con los maestros aire. Cuando salió la leyenda de Aang y luego la leyenda de Korra, la gente empezó a mamar con que querían más de los nómadas aire. Luego salieron los libros de Kyoshi y la gente empezó a mamar con que querían más de los maestros aire. Así que si tuviera que identificar un patrón aquí, yo diría que los creadores van a estar sacando un avatar ajeno al aire control y un avatar del aire. Un avatar ajeno al aire control y un avatar del aire. Ya salió el de Kyoshi, luego salieron los de Yang Chen, luego salieron los de Roku, así que puede que nos metan a un nuevo avatar del aire si es que este patrón es verídico, y luego quizá veremos una historia de Kuruk, además de que Kuruk es mencionado únicamente 2 perras veces en la leyenda de Aang y una en la leyenda de Korra. Es literalmente desconocido por el 90% del fandom. No es que su historia no valga la pena ser contada, esto es algo que he dicho muchas veces en este canal, es que simple y sencillamente no es lo mismo el alcance que tienen las series al alcance que tienen las novelas a nivel fandom. Y si no, pregúntame cuántas veces me siguen, pide y pregunte que dónde pueden leer los libros. A estas alturas del partido. No te voy a mentir, tuve que meterme a Google, a la Avatar Wiki, para saber quién chingados era Sud, porque no sabía quién era Sud en tu segunda pregunta, y al parecer es el maestro tierra de Roku. Y importa, o sea, importa si aparecen sus maestros, si aparece su prima, si aparece su tío al chile. ¿Importa que aparezca un personaje? Va a salir Roku, va a salir Yatsu y va a salir Sozin. Son los únicos que importan. Nadie más. El canon mismo nos has dicho que los únicos 3 que importan son estos güeyes. Los demás solo fueron sus maestros. Es más, se podría llamar Pablito, el maestro aire de Roku. ¿Importa? Más que un sinsentido, y esto es con tu tercera pregunta, es una pequeña violación al canon. Pequeñísima, apenas lo suficiente como para ser considerada dañina. Y es que en la leyenda de Aang se nos revela, o se nos explica, o se nos da a entender en los episodios del Avatar y el Señor del Fuego, que una vez que Roku se fue a entrenar y pasó esos 12 años entrenando, no volvió a ver a Sozin en esos 12 años. Mientras que este libro, por las fechas en las que más o menos está ocurriendo, está en los tiempos en donde Roku estaba aprendiendo aire control. Así que si va a aparecer Sozin como compañero de Roku, o sea, aparte de su equipo Avatar, ahí hay una pequeña violación al canon que ya se estipuló en la leyenda de Aang. Pero como dije, es una violación minúscula que no afecta en nada ni al desarrollo de la leyenda de Aang ni de la historia del Avatar y el Señor del Fuego, y que nos permite tener una interacción de Roku y Sozin en su novela sin ningún problema. Así que no es como tal un sinsentido, porque recordemos que ellos no dejaron de ser amigos hasta que Roku regresaba a la Nación del Fuego a casarse y Sozin le presentó su pinche plan sociópata, homicida, nazista. Mientras, atrás a todo eso, ellos seguían siendo mejores amigos, compas, y muchos en el fandom suponen amantes. Así que no, que Sozin aparezca está cool. La segunda temporada, honestamente, y esto le va a doler a muchos, pero fuera de la aventura de Iroh, y puede que la aventura de Momo, porque es relevante para saber lo que pasó con Appa, todo lo de aventuras en Ba Sing Se lo podemos mandar a la chingada. El primer arco del segundo libro hasta el episodio del pantano lo podemos mandar a la chingada. O sea, lo que vemos en lo del Avatar, lo del día del Avatar y todos esos episodios que francamente son de relleno, antes de llegar a conocer a Toph Beifong y el tema del pantano, son relleno. Y de hecho en la primera temporada de live action ya nos pusieron algo así como lo del pantano, con lo de la niebla de las almas perdidas en el mundo espiritual. Así que yo siento que se van a brincar toda esa trama innecesaria y vamos a ir directo a regresar a Omashu, encontrarla destruida, la liberación de Bumi y después encontrarse con Toph. Por lo que eso es lo que yo eliminaría de la segunda temporada, que francamente es un tanto rellenístico. Para tu quinta pregunta, simplemente hay que ver la tercera temporada de la leyenda de Korra para saber que no
13 años encerrados no los hizo más débiles, de hecho creo que los hizo más poderosos. Y ya para terminar, y estuvieron a punto de no salir estas preguntas porque me las dejaste bien pinche tarde, creo que me las dejaste en la madrugada del domingo, cuando yo ya aclaré que para las preguntas de los lunes a más tardar me las tienen que dejar a las 3 de la tarde del domingo, o sea, es ahí cuando se cierra la convocatoria. Si me las dejan después ya no salen en el lunes siguiente, se tenían que esperar toda una semana. Pero afortunadamente había olvidado subirlas a Drive, las preguntas, que es como las leo en mi teléfono, por lo que me pude meter al canal y revisar las preguntas ahorita antes de ponerme a grabar, así que gracias a eso puedo leer tus preguntas. Y me estoy refiriendo a Sebastián Rocha y sus preguntas, que son: ¿consideras que el hecho de que un avatar viviera demasiado podría traer desbalance? Segunda, ¿consideras que las vidas pasadas solo son una representación de los conocimientos de los antiguos avatares, o crees que una parte de su conciencia resida en el nuevo avatar? ¿Qué hubiera pasado si al momento de Rava separarse de Korra se hubiera fusionado con otra persona? Y la última, ¿consideras que los maestros aires de la leyenda de Korra serán menos poderosos que los del antes del genocidio? Y todas tus preguntas ya las he respondido antes en este canal, así que me voy a ir rapidito. Con la primera, sí. De hecho, la mera existencia del avatar provoca un desequilibrio porque es una fuerza que es del lado de la luz. Y mientras esa fuerza exista, siempre va a inclinar la balanza hacia la iluminación. Algo bueno, algo positivo, pero que inherentemente crea un desequilibrio. Con la segunda, las vidas pasadas son el cúmulo del conocimiento de los avatares del pasado que residen en la conciencia del avatar actual, pero al mismo tiempo también son un fragmento de la vida de esos avatares que sigue en el avatar actual, porque el avatar es una reencarnación. Y me empieza a doler la cabeza de que a la gente le cueste tanto trabajo entender este pedo. Guan, Kyoshi, Yang Chen, Korra, Aang, Roku, Salai, Zeto, todos los avatares son la misma pinche persona, simple y sencillamente va reencarnando. Por eso la teoría de Yue es una pendejada, por eso la teoría de que si Rava se hubiera separado y se hubiera fusionado otro pendejo es una pendejada, y ahorita voy a responder esa pregunta, porque la reencarnación del avatar, reencarnación, involucra que son la misma persona. Entonces, si son un fragmento del alma del avatar que existe espiritualmente, pero al mismo tiempo son simple y sencillamente la conexión que tiene esa misma vida que ha existido un chingo de veces con su conciencia actual. ¿Qué hubiera pasado si Rava se separaba de Korra y se unía a otra persona? Nada. La persona estaría muerta. Yo ya he dicho muchas veces en este canal que una de las razones del por qué Wan se pudo fusionar a Rava es porque Wan estaba preparado tanto física como espiritualmente para aceptar a un espíritu en su interior. Lo que hace especial a Wan, y no estoy hablando de que era el elegido o que estaba predestinado a alguna de esas pendejadas, es que Wan fue el primero y el único humano que efectivamente aprendió a vivir como espíritu y como humano. Su espíritu, su conciencia, su mente, su psique y su cuerpo sabían lo que era la energía espiritual y cómo convivir con ella. No hay otro humano que resista esa metamorfosis porque no están preparados ni psicológica ni mentalmente para hacerlo. Por eso Batu consume a Unalaq, y por eso si Rava se fusionaba con Pablito, el limpiescobas de la tribu Agua del Sur, lo hubiera consumido. La propia Rava lo dice: si me fusiono en ti, podría consumirte. El hecho de que Wan no se consuma habla precisamente de por qué Wan es el único e indiscutible avatar. Y por último, no. Los maestros que adquirieron aire control gracias a la convergencia armónica son igual de maestros aire que los que existían antes del genocidio. No son ni más ni menos fuertes, simple y sencillamente son diferentes. Así que ahí lo tienen, banda. Esas fueron las preguntas que se juntaron en la semana pasada para el lunes de responder a los suscriptores unidos. Como el video duró bastantito porque sí me explayé con las preguntas, ya no voy a agregar nada más, simplemente pues agradecer a los suscriptores unidos que le brindan su apoyo, su dedicación y sobre todo su mantenimiento al canal y hacen que Jugo de Cactus siga creciendo, así que muchas gracias, suscriptores unidos. Por lo demás, eso sería todo en el video del día de hoy, así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo.
Adiós.